Porque hay un instante a veces silencioso, a veces brutal, en el que sientes que algo en ti se rompe y sin embargo por primera vez te reconstruyes. Porque justo cuando creías que ya habías sanado, aparece un lado tuyo que no encaja con tu imagen espiritual, con tu bondad, con tu luz, y te obliga a mirarlo de frente. Y si el verdadero despertar no fuera subir hacia lo luminoso, sino descender a lo que siempre evitaste, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Gustav Jung. Porque hay una mentira elegante que muchos repiten como mantra, que tu sombra es un error, un residuo, una impureza que debes borrar para ser digno. Pero, ¿y si tu sombra no fuera el enemigo, sino el mensajero? ¿Y si lo que llamas oscuro fuera, en realidad, lo que estuvo años encerrado para que pudiera sobrevivir? La sombra no llega con cuernos, llega con una sensación, cansancio de fingir, asco de repetirte, una nostalgia extraña por tu propia verdad. Llega cuando la máscara ya no te queda, cuando tu sonrisa espiritual se vuelve un vidrio a punto de estallar, cuando tus buenas intenciones comienzan a oler a autoabandono. Y entonces aparece esa pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: si integraras lo que reprimiste, ¿a quién perderías? ¿A quién dejarías de complacer? ¿A quién dejarías de necesitar? Tal vez por eso, cuando integraste tu sombra, todo cambió. No porque te volviste luz, sino porque dejaste de huir de tu noche. ¿Te ha pasado que cuanto más trabajas en ti, más solo te sientes? Como si tu conciencia se volviera un cuchillo fino que corta ilusiones y te deja con las manos vacías. Reconoces ese cansancio de ser el que entiende, el que perdona, el que sostiene energéticamente a todos, mientras por dentro te estás quedando sin sangre. Porque si eres un buscador espiritual, no solo estás intentando sanar, estás intentando significar tu dolor. Y eso es hermoso, pero también puede convertirse en una prisión. Una prisión hecha de frases elevadas, de rituales, de meditaciones que a veces funcionan como sedantes, de una identidad luminosa que te da pertenencia, pero te cobra un precio: no sentir lo que realmente sientes. ¿Y qué pasa cuando tu alma no quiere ser buena, sino honesta? ¿Qué pasa cuando empiezas a notar que tu compasión se parece demasiado al miedo a perder a alguien? Que tu amor incondicional a veces es una manera sutil de no poner límites. Que tu paz puede ser disociación elegante, silencio maquillado, una forma sofisticada de desaparecer. Y tal vez has sentido culpa por eso. Culpa por enojarte. Culpa por cansarte. Culpa por no vibrar alto. Culpa por querer decir no sin dar explicaciones espirituales. Culpa por descubrir que dentro de ti vive algo que no es dulce, sino feroz. Y déjame decirte algo: sin azúcar, sin frases bonitas para anestesiarte, no estás roto. Estás despertando. Estás despertando de esa vieja programación que te dijo que para ser amado tenías que ser impecable, armonioso, comprensivo, casi transparente. Estás despertando del hechizo de ser luz a costa de tu vida. Y cuando eso pasa, aparece una incomodidad nueva: ya no puedes mentirte. Porque el buscador espiritual suele ver cosas que otros no ven: intenciones ocultas, dinámicas de control, vampirismos emocionales, manipulaciones suaves. Y eso te deja en una frontera extraña: ves demasiado, sientes demasiado, y al mismo tiempo, no quieres convertirte en alguien duro. Pero, ¿y si integrar tu sombra no fuera volverte cruel, sino volverte completo? ¿Y si esa parte tuya que has llamado negativa solo es tu dignidad pidiendo volver? ¿Y si tu oscuridad fuera, por fin, tu fuerza reclamándote en silencio? Carl Jung llamó a esto la sombra, todo lo que fuiste empujando al sótano interno para poder encajar, ser aceptado, ser bueno, ser evolucionado. La sombra no es solo maldad, es también tu impulso, tu rabia, tu instinto, tu deseo, tu ambición, tu sexualidad, tu límite, tu ya basta. Es lo que no te permitiste ser, porque alguna vez aprendiste que ser eso era peligroso. Y aquí aparece una verdad incómoda: la sombra no desaparece porque la ignores. Solo se vuelve más densa, más negra, más indirecta. Sale como autosabotaje, como atracción hacia personas que te apagan, como espiritualidad usada para justificar el sufrimiento, como una bondad que en el fondo es miedo.
Por eso Jung lanza otra advertencia que suena como sentencia: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Lo sientes? Mientras lo inconsciente gobierna, tú crees que así es la vida, que siempre te toca lo mismo, que es tu karma, que el universo te prueba, cuando muchas veces es tu sombra conduciendo, en la oscuridad, el volante de tu destino. Y esto no empezó contigo. Empezó cuando eras pequeño y descubriste que partes tuyas eran celebradas y cuáles eran castigadas, ignoradas o temidas. Aprendiste que llorar era demasiado. Que enojarte era peligroso. Que decir no era perder amor. Que brillar era ser atacado. Y entonces hiciste lo único que un ser humano hace cuando necesita sobrevivir: te fragmentaste. La individuación, en Jung, es el proceso de volverte quien realmente eres, no una caricatura luminosa, no una máscara espiritual, sino una totalidad viva que contiene luz y noche sin negarse. Es un camino de integración, no de perfección. Y sí, se parece a una muerte. Porque integrar la sombra no es hacer sombra work como moda, ni escribir 2 frases en un diario. Es mirarte sin maquillaje. Es aceptar que dentro de ti existe un animal que no quiere ser domesticado por el miedo. Y entender que ese animal, cuando es escuchado, no destruye, protege. Como decía Alan Watts en una frase que golpea como un espejo: una vez que eres dueño de tu sombra, nadie podrá proyectarla sobre ti. Cuando la sombra es tuya, deja de ser un arma en manos ajenas. Y ahí empieza el verdadero cambio. Llega un día cuando te cansas de tu propia versión editada. Un día en que el alma te susurra: ya no puedo sostener esta imagen. Y no es un grito épico, es más bien un cansancio antiguo, como si hubieras caminado años con piedras dentro del pecho. Empiezas a ver patrones con una claridad que asusta, te das cuenta de que tu amor a veces fue negociación, que tu comprensión fue una forma de evitar conflicto, que tu espiritualidad fue una manera de no tocar tu rabia. ¿Y qué haces cuando descubres que la luz que proyectabas era, en parte, una lámpara para no entrar a tu propio sótano? En ese momento, lo que se rompe no es tu corazón, es tu autoengaño. Y duele, porque el autoengaño también era refugio. Y aquí viene la muerte, no la del cuerpo, sino la del personaje. Muere el yo soy el que siempre puede. Muere el yo no necesito a nadie. Muere el si soy bueno, el mundo será bueno conmigo. Muere esa esperanza infantil, secreta, de que algún día alguien por fin te verá y te dará lo que no te diste. Esta etapa se siente como una noche espiritual, no porque te falte fe, sino porque tu fe ya no puede ser ingenua. Te das cuenta de que perdonar no siempre es sanar, que comprender no siempre es amar, que quedarte no siempre es lealtad, a veces es miedo. Y esto aterra porque la sombra trae verdades sin diplomacia, trae tu enojo, tu límite, tu deseo de cortar lazos, tu intuición de que alguien te ha usado, incluso si lo hizo sin querer. Te das cuenta de lo revolucionario que es decir: esto me hirió sin justificar al otro. Te sientes culpable. Te sientes malo. Te sientes menos espiritual. Pero en realidad estás atravesando un duelo, el duelo de dejar de ser útil para ser real. Porque integrar la sombra implica aceptar que hay gente que solo te amaba mientras eras dócil. Y eso se llora. Se llora como se llora una casa que ya no existe, aunque haya sido una cárcel. Y luego, casi sin anuncios, algo renace. No como felicidad constante, sino como soberanía. Empiezas a sentir una fuerza tranquila, una especie de sí interno que no necesita aplausos. Tus límites dejan de ser paredes defensivas y se vuelven puertas conscientes. Ya no explicas tanto. Ya no te traicionas para que te elijan. Ya no buscas pertenecer en lugares donde tu alma se encoge. Y aquí ocurre el milagro oscuro: cuando integras tu sombra, dejas de proyectarla. Dejas de ver enemigos por todas partes, porque ya no estás huyendo de tu propio filo. Dejas de idealizar a los demás, porque ya no necesitas que otro sea tu salvación. Ya no eres quien se pierde para no incomodar. Ahora eres quien se queda consigo, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Porque la sombra integrada no te vuelve frío. Te vuelve verdadero. Y una verdad encarnada es libertad. Necesito contarte algo,
como si estuviéramos hablando en voz baja, en una habitación sin ruido. Durante mucho tiempo, yo también confundí integrar con aguantar. Yo también pensé que ser profundo era ser comprensivo hasta el autoabandono, que ser espiritual era no enojarme, que si sentía rabia era porque aún no había sanado. Y hubo una noche, una de esas en las que el cuerpo no puede mentir, en la que me di cuenta de que mi paz era una sábana encima de una herida abierta. Yo decía estoy bien, pero mi estómago se retorcía. Yo decía lo entiendo, pero mi pecho se hundía. Yo decía no pasa nada, pero mi mirada ya no podía sostenerse en el espejo. Y entonces apareció una frase interna, dura, simple, casi animal: me estoy perdiendo por seguir siendo bueno. ¿Te imaginas lo que es admitir eso sin sentir vergüenza? No fue bonito. Fue un duelo. Fue sentir que me quedaba sin identidad, sin el personaje que me había dado valor. Pero también fue la primera vez que me elegí sin negociar. Si esto te está pasando ahora, si estás empezando a sentir que tu luz ya no te alcanza, quiero que lo sepas, no estás fallando. Estás entrando en la parte del camino donde la verdad ya no se piensa, se vive. Y sí, al principio te sentirás más solo. Pero es la soledad del que deja de mentirse, y esa soledad es una puerta. Si este video tocó algo profundo en ti, si sentiste que una parte olvidada se levantaba desde el fondo y decía aquí estoy, entonces te propongo un acto pequeño, pero poderoso. Comenta yo me elijo si estás listo para dejar de traicionarte por amor, por paz falsa, por pertenencia barata. Y si quieres apoyar este espacio, porque aquí hablamos de lo que muchos callan, dale like y suscríbete, no por algoritmo, sino por compañía, porque a veces el camino de la individuación se siente como caminar de noche, y escuchar una voz que nombra tu experiencia, puede ser una antorcha. También te dejo un recurso extra en la descripción, por si quieres profundizar con calma, a tu ritmo, sin prisa. Y ahora vuelve a la pregunta del inicio, ¿qué cambió cuando integraste tu sombra? Cambió que ya no necesitaste huir de ti para sentirte digno. Cambió que el silencio dejó de ser vacío y se volvió presencia. Cambió que en tu noche, encontraste tu nombre. Porque cuando haces consciente la oscuridad deja de gobernarte desde abajo. Tú eliges.